Hola, bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Se conmemoró el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado en el país. Esta fecha se estableció gracias al decreto 1480 de 2014, donde se reconoce el trabajo, la valentía y la resistencia de miles de mujeres víctimas de violencia sexual y la reivindicación de su dignidad y, por supuesto, rechazar este delito. Desde la Unidad para las Víctimas existe una política clara para avanzar en materia de derechos de las mujeres y frente a la violencia sexual. La entidad cuenta con un grupo de enfoques diferenciales y de género, direccionados a visibilizar las afectaciones y derechos específicos de las mujeres en todos los procesos de atención, asistencia y reparación integral. 26.534 mujeres víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual han sido reconocidas en el Registro Único de Víctimas de la Unidad. Y decir que aquí estamos y que hacemos parte de la construcción de esta sociedad. Y que la violencia sexual, en muchos de sus casos, es un delito de lesa humanidad por la cual no nos podemos quedar callados. Hasta la fecha, 2.712 mujeres han participado de la estrategia de reparación implementada por la unidad y han sido indemnizadas 7.494 por hechos que configuran violencia sexual. Conjuntamente estamos construyendo un país mejor, donde se entienda que la violencia sexual no se distingue entre negros, blancos, indígenas, sino que nos compete a todos. La estrategia de reparación integral para mujeres víctimas de violencia sexual es un ejemplo a nivel nacional e internacional de reparación integral dirigida a las mujeres víctimas de este delito de lesa humanidad. La Unidad para las Víctimas, a través de la Dirección Territorial Caquetá Huila, acompañó el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el país, en el marco del conflicto armado. Este evento estuvo organizado por la Mesa Departamental de Víctimas y la Gobernación del Huila. El evento, que reunió a 96 mujeres víctimas de violencia sexual de los 37 municipios del departamento del Huila, inició con un acto protocolario en la gobernación departamental y finalizó con un acto teatral y simbólico en la plazoleta de banderas de esta entidad. ¡Justicia! ¡Justicia! Con globos blancos, las mujeres participantes realizaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de este flagelo en todo el país. Sí, es bueno que seamos escuchadas para que ya se pare con esta situación y no haya más ataques contra la mujer. Las víctimas resaltaron la importancia de unir las voces y dejar el miedo a un lado para avanzar en la recuperación de la dignidad de todas las mujeres afectadas por este delito. En el Congreso de la República se realizó una audiencia sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado, convocada por la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas. El encuentro, que contó con la participación del director de la entidad, Ramón Rodríguez, sirvió para exponer ante las víctimas el trabajo que la entidad hace en esta materia. Son más de 29.000 los casos de violencia sexual que afectaron a mujeres, a hombres y a población LGBTI. Estos 29.000 están allí. Venimos haciendo un proceso muy interesante en temas de indemnización. 8.700 de estas víctimas ya recibieron su indemnización. La Unidad para las Víctimas reafirma su compromiso con la implementación de los decretos que protegen a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En desarrollo del conversatorio sobre el seguimiento y avance a la implementación del Decreto Ley 4635 sobre comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, la subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Viviana Ferro, planteó que el compromiso de la entidad con estas comunidades víctimas es garantizar la sostenibilidad de lo acordado. Uno de los grandes compromisos que tiene la Unidad para las Víctimas con las comunidades y víctimas de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros de nuestro país es garantizar la sostenibilidad del Decreto Ley 4635 en su implementación. Una de las conclusiones de la subdirectora de la Unidad para las Víctimas durante el conversatorio fue la necesidad de garantizar la implementación de las normas que protegen a las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. En el informativo para las víctimas también es noticia la siguiente información. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y el director de reparación de la entidad, Enrique Ardila, participaron de la entrega de cartas de indemnización a sobrevivientes del conflicto armado, realizada en la Dirección Territorial Putumayo. Estamos entregando aproximadamente 170 cartas de indemnización por recursos de más de 1.300 millones de pesos, con acompañamiento en la inversión adecuada de los recursos, un proceso de indemnización para dignificar a las víctimas del conflicto.
La Unidad para las Víctimas en el Departamento del Cauca, a través del proceso de retornos y reubicación, realizó acompañamiento para lograr el derecho a la reubicación de 12 familias víctimas del conflicto armado en las veredas El Vergel y Pedregal, en el municipio de Caloto, en el Departamento de Cauca. Un nuevo comienzo tendrán cerca de 50 personas en el municipio de Toro, Valle del Cauca, quienes por culpa de la violencia dejaron sus tierras en las veredas Vergel y Pedregal en el municipio de Caloto, Cauca. Es un nuevo comienzo como personas productivas. Agradecemos a la Unidad para las Víctimas también, que ha tenido el acompañamiento. Nos han brindado pues el apoyo. La Unidad para las Víctimas acompaña el proceso de reubicación de estas familias para la adquisición de lotes con la Agencia Nacional de Tierras. Se hizo entrega del predio La Floresta en el municipio de Toro Valle a estas familias que inician un nuevo proceso de reubicación. De esta manera se fortalece el aporte desde el Gobierno Nacional en la atención y reparación integral de las víctimas en todo el país. El departamento de Nariño contará con 2 nuevos espacios para la atención a víctimas del conflicto armado colombiano. Así lo confirmó el director de la entidad, Ramón Rodríguez, en el taller Construyendo País, realizado en la ciudad de San Juan de Pasto. En el marco del taller Construyendo País número 31, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez, con la presencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez, hizo la entrega al representante de la Mesa de Participación de las Víctimas, William Castro, y al alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, del convenio para la construcción del Centro Regional de Atención para las Víctimas. ¿Este convenio para qué nos sirve, señor presidente? Para atender a las víctimas. Vamos a construir el Centro Regional de Atención y Reconciliación en Pasto. Las víctimas agradecieron la entrega de estos recursos para la construcción de este centro regional. Invitarlo, señor presidente, para que una vez esté construido el Centro Regional de Atención a Víctimas, usted nos acompañe en la inauguración. La unidad también entregó 3 cartas de indemnización gracias a la ruta de priorización establecida por la Resolución 1049 de 2019, que prioriza el pago a las personas mayores de 74 años y a personas que presenten criterio con discapacidad o con alguna enfermedad catastrófica. La Unidad para las Víctimas avanza con las jornadas de notificación sobre el pago de indemnizaciones administrativas en los diferentes municipios del país. En la sede de la territorial Urabá-Darién se realizaron 2 nuevas jornadas de entrega de indemnizaciones a 76 sobrevivientes del conflicto armado por un valor superior a los 400 millones de pesos. Los sobrevivientes indemnizados proceden de los municipios de Arboletes, Necoclí, Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá en Antioquia y Acandí, Río Sucio en Chocó. Con la presencia de representantes de partidos y movimientos políticos y con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata, fue presentada por la Unidad para las Víctimas la estrategia Nuevos Mandatarios, donde se les entregan lineamientos a los futuros mandatarios territoriales para la implementación de la política pública de víctimas. Son el escenario propicio y tenemos esa fortaleza de que ya como estamos creados mediante la norma podemos acercarnos a esos candidatos y candidatas para buscar su sensibilización con el tema de víctimas. Es importante que los nuevos mandatarios locales tengan presentes las víctimas, esto sea el eje de programas y proyectos que realicen al interior de sus entidades territoriales. La Unidad para las Víctimas entregó en el marco del foro sobre afrocolombianidad realizado el 20 de mayo la galería fotográfica denominada Los Rostros de mi Pueblo, como medida de fortalecimiento a las comunidades del Bajo Atrato. Rosa Romaña y Antonio Beltrán, representantes de esta comunidad, recibieron la galería de parte de la subdirectora de la unidad, Viviana Ferro. Esta muestra está diseñada como una pieza itinerante compuesta por 15 fotografías para que a través de las imágenes diferentes públicos conozcan los usos y costumbres de las comunidades negras, reflejados en los rostros y las sonrisas de quienes mantienen viva la identidad cultural de la población afrocolombiana. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana volveremos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.